Bien, hoy día seguimos con el estudio y vamos en la lección número 73. Bien interesante esta lección. Hay puntos de vista muy diferentes en los sucesos y ahí vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Entonces, la lección 73 eh, es interrogado por Anás. Jesús es interrogado por Anás, o Anás, juzgado por Caifás, y dice, y atropellado, es decir, golpeado. Y también viene Pedro lo niega 3 veces. Pedro lo niega 3 veces. Así que tenemos estos 3 puntos para ver y a la verdad nos vamos a ir moviendo en los evangelios. Va a ser parecida a la otra lección porque se van comparando esta estrofa, estos versículos, esta idea se va comparando. Es importante tener esta comparación, ¿ya? Podemos basarlo en una, y después a veces usted escucha la historia, pero no era así, porque yo lo escuché y la leí que era así. Pero tenemos que escuchar los puntos, si lo leemos vamos a entender los diferentes puntos de vista que tienen los escritores. Amén. Oramos, Señor. Padre, te honramos, te bendecimos por el momento que tú nos das. Un día maravilloso, Señor, y pedimos que tu gracia, tu dirección sea en nosotros. Leer tu palabra es una bendición, estudiarla, Señor, y que quede en nuestro corazón. Es gratificante, es bello para nosotros. Es exquisito ver, Señor, es bello ver lo que tú has hecho. Y al estudiar y al leer, Señor, vemos de tus maravillas, de tu poder, de tu gracia, de tu amor para con nuestra vida. Bendícenos al leer tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, he leído los 4 evangelios y la ayuda me marca la plenitud, me habla del libro de Juan que habla que Jesús, cuando es apresado, lo llevan directamente a Anás. Y eso aparece en Juan capítulo 18. Vamos a Juan capítulo 18 y del versículo 12, 14. Nada más dice del 12 al 14. De ahí vamos a ver la negación de Pedro porque aparece bien, hay idea bien especial en este sentido. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ese era el pensamiento de Caifás, ¿ya? ¿A dónde entonces lo llevan a Jesús? Primeramente lo llevan a la casa de Anás. Bien, ahora vamos a ir a la otra ayuda. Y la otra ayuda me marcan es Jesús es juzgado por Caifás. Y esto me aparece en el libro de Mateos, capítulo 26, 57. Por eso voy a leer mucho. Perdone si le molesto tanto leer. Pero es importante. Dice 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Se da cuenta, Juan marca que lo llevaron a Anás, ya, y después lo llevan a Caifás. Aquí Mateo habla directamente, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Quizá aquí viene un poco Jesús se enfoca hacia Caifás, pero también que Pedro está metido en la escena. Mateo quizás se preocupa que Pedro esté metido en la escena. ¿Ya? 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no hallaron,
y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no responde nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo a ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ya, entonces aquí aparece en la casa de Caifás, ¿no es cierto? Eso es lo que quería llegar yo en este encuentro. Juan, voy a volver de nuevo a Juan 18, Juan 18. Marco marca casi lo mismo, ¿ya? Marco marca casi lo mismo. Juan 18, 24. Porque saltan un poco el episodio de Pedro. 18:24. Anás entonces, mira aquí va a aparecer, Anás, acuérdemos que fue primero a la casa fue donde Anás, y después fue donde Caifás. Entonces dice el 24, Juan 18:24, dice, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Jesús está en la casa de Anás y después es enviado a Caifás. Y en donde Caifás ya hay toda una treta ya para tener los dos, más que dos, muchos testigos falsos. Se involucran a estos dos con un buen argumento que Jesús iba a derribar el templo, pero aún así la pregunta de Caifás va directa, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y esa es para ellos una respuesta ya válida para matar a Jesús. Eso sí que para ellos era una respuesta válida para matar a Jesús. Aún de que Cristo destruyese el templo, lo destruyese y en 3 días lo reedificase, no era aún era una válida total. Pero si Jesús decía que Él iba a venir, iba a estar en la diestra de Dios, iba a venir en las nubes, para ellos fue, pero eso bastó y sobró en lo que sucedió, ¿ya? Bien, esto habla de entonces 2 juicios, arresto y es interrogado, ahí pasa en la casa de Anás, es interrogado, pero con Caifás, el sumo sacerdote, en ese instante, es juzgado. En la casa de Anás es interrogado, buscándole toda la treta, preparando el escenario, porque cuando va a la casa de Caifás es juzgado por todo el Sanedrín, ¿ya? Y ellos tenían que demostrar que sí era culpable, no solamente la idea entre ellos, no, tenía que ser juzgado por todo el Sanedrín. Todos los ancianos y todo lo demás tenían que saber escuchar alguna palabra y por eso primero lo llevan a un lado para preparar el escenario a la casa de Anás y después lo envían directamente a Caifás para que vea la situación. Y esto pasa todo en un escenario de noche. Todo un escenario de noche donde el agotamiento, el cansancio, el sueño, el maltrato se arma de una forma increíble. Y todo
se hace en lo más oculto de la noche. En lo más oculto de la noche. Quizás para avisar al concilio, a los ancianos, a los que estaban de su grupo, a los que estaban en el movimiento y en el pensamiento, y no avisar a los que quizás estaban a favor de Jesús. Uno, Nicodemo, y podemos encontrar a otros más que estaban a favor de Jesús. Entonces no quisieron encontrarse con ese choque. ¿Ya? Eso es lo que marca en este sentido. Voy a ir a la otra fase, o al otro momento. Pedro lo niega 3 veces. Voy a irme al libro de Mateo. Aquí me sorprendió una citación de la abnegación. Pedro niega a Jesús. Dice Mateo capítulo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿Ya? Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban sentados allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí habrá un episodio: lo niega las 3 veces y después canta el gallo, ¿no es cierto? Marcos me marca la misma situación. Marcos 14, 54. Yo lo quiero leer para que usted vaya viendo las diferentes posiciones y también las diferentes ideas. ¿Ya? Marcos 14. Ya, dice de la siguiente manera. Habla de la negación, ¿ya? Y, a ver, voy a leerlo mejor para que usted quede más claro. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, mire, y cantó el gallo. ¿Ya? En Mateo habrá que negó 3 veces y después el gallo cantó. No, aquí negó la primera y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Otra, por eso uno dice: ya, aquí hay otra manera de ver esta situación. Es el libro de Marcos, libro de Lucas, capítulo 22, 54. Vamos a ver, Juan a mí me sorprendió más, pero por eso quiero ir por los
por los libros, 22:54, Lucas 22:54. Pedro niega a Jesús y llora amargamente, ¿ya? Habla de la primera siempre, el 56 dice, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él, también estabas con él. Eso, ya los tres libros hablan de la primera que lo acusa, ¿no es cierto? La primera mujer, la criada. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos, 58. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como el 59 dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo verdaderamente, también este estaba con él porque es Galileo. ¿Se acuerda Marcos? También marcaba el término Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Ya? Con la misma afirmación de Mateo. Y entonces, vuelto el Señor, mire este episodio de Lucas, es muy diferente. Aquí marca, es como la película Jesús de Nazaret, que Jesús se encuentra con la mirada de Pedro en ese instante. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. No, Señor, no, si es necesario la vida daré por ti. La esperanza del sentido de querer hacer Pedro, pero este párrafo nos está marcando, quizás es el único que nos marca que en el momento que ya niega 3 veces Pedro a Jesús, no sé cómo hay un encuentro de la mirada de Jesús con Pedro. Pero no para acusar a Pedro y decir, no, te dije, no como decir, ¿y en qué quedamos? ¿Qué ibas a hacer? No miró solamente Jesús. Y Pedro se conmovió. Esa mirada yo creo que de ser terrible, dolorosa, amargo, no te voy a traicionar, nunca te voy a dejar, Señor, nunca voy a dejar tus caminos. Y cuando el Señor te mira y a veces te ves que estás más lejos de los caminos del Señor. No, yo nunca voy a dejar de este amor del Señor, yo nunca voy a dejar esta pasión por el Señor, y en el caminar quizás lo negamos y el Señor nos mira, nos encontramos en un momento de nuestra existencia con la mirada del Señor y eso rompe el alma. Pedro, y que me encantó esta idea, entonces vuelto el Señor, este es el 22:61, Lucas 22:61. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Un hombre pescador, un hombre rudo, su corazón se derretía en la amargura. Había negado a alguien especial que él amaba, que apreciaba, que él hubiese dado su vida por él, pero ahora lo estaba negando. Y es más, su mirada se encontraron, ¿no es cierto? Oiga, muy especial. Y tenemos la negación de Pedro en el libro de Juan, capítulo 18. Este me hace retroceder un poco, 18:15. ¿Ya? Y aquí me lo separa, aquí voy a ver. Mire, del capítulo 18, del 15 al 18, dice: Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Se fueron, se escaparon, pero después lo siguieron. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta.
Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y abrió a la portera e hizo entrar a Pedro. Mire, ve. ¿Por qué Pedro se metió? ¿Ya? Aquí como por eso le digo, esta historia se forma bien especial. Voy a leerlo de nuevo. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Ya? El discípulo, Pedro y otro discípulo, ¿ya? Y entró el discípulo con Jesús. Dice, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y abrió a quien, a la portera. No podía llegar y entrar, abrió a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces, aquí aparece la criada. La criada, portera, dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Se acuerdan de la criada? Y la criada era portera, la criada. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos de los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío. Y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Estaban con los alguaciles y todo lo demás. Mire, fueron a aprender a Jesús. Pedro a uno de ellos le corta la oreja y quería pasar desapercibido. No sé si estaría camuflado, tapado, no sé. ¿Ya? Pero está como queriendo pasar disimulado con ellos. Saltamos al 25 y dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. 26. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. El escenario estaba en tremendo lío Pedro. Temió por su vida Pedro. ¿Ya? Aquí no es que estaba dando la vida por Jesús. No, yo si podía dar la vida por ti la doy. ¿Ya? No es en ese sentido. No. Pedro estaba directamente en peligro él. Ahora, se metió por causa del discípulo que le da el permiso de entrar, se mete con los alguaciles, con todo lo que fueron a buscar a Jesús. Pero el hecho que ahora está metido y es reconocido por un pariente de aquel que le cortó la oreja, era para que pescaran a Pedro y lo echaran adentro de la fogata que estaban haciendo. Pedro niega ese instante. Y aquí el único libro que es Lucas, es el único que cuando el gallo canta, marca que la mirada de Jesús y Pedro se encuentran. Qué interesante. Oiga, es muy interesante ver estos 4 puntos de vista que nos van abriendo los enfoques del momento cuando Jesús está ahí. ¿Qué pasa con los discípulos? Unos le siguieron, otro que es conocido el sumo sacerdote, permite, aún está con Jesús en casa de Anás. Ahí está. Pero pues ya no está, cuando pasa Caifás ya no está, ¿no? Ahí Jesús completamente quizás queda solo, totalmente solo. Pedro quiere estar un poco más cerca, quizás no sé, cuál era la idea de Pedro, de saber qué va a pasar, o no sé, de ver cómo poder quizás de repente tener una oportunidad y fugarse y arrancar quizás con Jesús. Quizás algo estaba buscando Pedro, quizás Pedro estaba buscando una oportunidad. Ahora, ¿dónde estaban los otros apóstoles o discípulos? Quizás estaban escondidos, temerosos. Pero Pedro se arriesgó en este sentido. Muchas veces hablamos, no, lo negó. Sí, lo negó.
pero fue uno de los que más se aproximó, y se aproximó a tal punto de ganarse con los alguaciles, con los soldados que fueron a buscar a Jesús, quizás Pedro lo reconocía, ahí está, este también, yo lo vi cuando estaba en el huerto, este también, estaba junto con todo ello, pero estaba arriesgándose Pedro, estaba arriesgándose de una manera increíble. Algo quería hacer Pedro, pero quizás estaba ahí esperando qué es lo que podía pasar, qué es lo que podía suceder. Por algo estaba Pedro ahí, arriesgado. ¿Saben? Podemos marcarlo de muchas maneras, pero, el Pedro que le niega y todo lo demás, pero estaba ahí, pero sí, cuando corre peligro de vida él, por causa de él, de ser reconocido como uno de sus discípulos, él echa pie atrás porque sí estaba corriendo, peligro de vida él. Ahora, muy posible que quizás con ese peligro de vida algo quería hacer por Jesús, algo quizás si encontraba alguna posibilidad podía hacer, pero su peligro era muy grande. Complicado, ¿ah? ¡Wow! El Señor les sea bendiciendo. Vamos a seguir viendo y vamos a ir viendo y en estos últimos estudios tomando la similitud de los 4 evangelios de lo que nos va a contar. Por eso va a ser cada vez más cortito, pero va a ser importante esta similitud. Y ojalá usted en su casa esté leyendo en esta parte, los textos que vamos dando, para que también vaya tomando esa similitud. Yo creo que quizás hasta usted mismo puede tomar, o usted, mi hermana, puede tomar aún ideas aún diferentes de las que uno le está dando, porque son diferentes enfoques o diferentes maneras de pensar y que nos llevan a una claridad y a veces decir, Señor, eres increíble. Gracias. Siga estudiando la palabra del Señor.